Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que la energía que nos traemos hoy los impulse a seguir adelante con una sonrisa. Para quienes son nuevos en esta pequeña comunidad, bienvenidos, estoy encantado de tenerlos con nosotros. Si les gustan los temas de entretenimiento, farándula y sobre todo, las historias de amor que nos cautivan, este es su lugar. Y antes de empezar con el tema bomba de hoy, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hoy nos sumergimos en un tema que ha sido un auténtico huracán de emociones para los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esas dos estrellas turcas que nos robaron el corazón con su química explosiva en pantalla, y que para alegría de muchos, traspasaron la ficción para convertirse en una de las parejas más comentadas y queridas de los últimos tiempos. Vamos a hablar de esos momentos que se convierten en leyenda, de esas chispas que saltan y que todos esperamos ver, ese primer beso. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar, o al menos a intentar descifrar, qué sintió Kerem Bürsin en ese primer beso con Hande Erçel. Es importante recordar, para poner a todos en contexto, que Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en muchos países como Love is in the air o El amor está en el aire. Desde el primer episodio, la química entre ellos fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, era evidente que había algo especial. Y a medida que la serie avanzaba, esa conexión se intensificaba, tanto en la ficción como, sospechamos muchos, fuera de ella. Los rumores empezaron a correr como pólvora, alimentados por las fotos de paparazzi, las interacciones en redes sociales y, por supuesto, la adoración de sus seguidores, quienes bautizaron a la pareja como Hanke. Pero, ¿cuándo llegó ese primer beso oficial? En la serie fue un momento crucial, un punto de inflexión en la relación de sus personajes, Serkan y Eda. Los fans esperaron con ansias ese instante y cuando sucedió, fue una explosión de romanticismo en pantalla. Las escenas de besos entre ellos eran intensas, cargadas de emoción y con una naturalidad que hacía que los espectadores se sintieran parte de ese momento. Pero claro, una cosa es lo que vemos en la pantalla y otra muy diferente es la realidad, los sentimientos detrás de esos gestos. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿qué sintió Kerem Bürsin en ese primer beso con Hande Erçel? Si bien, como espectadores, solo podemos especular y basarnos en lo que vemos y en las entrevistas que han dado, la verdad es que la intensidad de su conexión en pantalla sugiere que fue algo más que un simple trabajo de actuación. Ambos actores han hablado en ocasiones sobre lo cómodo que se sentían trabajando juntos, sobre la confianza que habían construido. Y cuando hay esa confianza y esa química, un beso, incluso si empieza siendo parte de una escena, puede volverse algo más personal, algo que va más allá de las líneas del guión. Pensemos en la presión que debían sentir. Estaban bajo el escrutinio constante de los medios y de millones de fans que esperaban verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Cada mirada, cada toque, cada gesto era analizado y comentado. En ese contexto, un beso, ya sea el primero en la serie o un posible primer beso en la vida real, está cargado de significado. Kerem Bürsin, en varias entrevistas a lo largo de la emisión de la serie y después, ha sido bastante abierto sobre su admiración por Hande Erçel como actriz y como persona. Ha elogiado su profesionalismo, su talento y su calidez. Y es muy probable que esa admiración se haya ido transformando poco a poco en sentimientos más profundos. Cuando trabajas tan intensamente con alguien, compartiendo tantas horas, tantas emociones, es inevitable que se cree un vínculo. Y para actores tan carismáticos y con tanta conexión, ese vínculo puede florecer de maneras inesperadas. Si hablamos del primer beso dentro de la serie, es casi seguro que para Kerem fue un momento importante, no solo como actor, sino como alguien que estaba viviendo esa historia junto a Hande. Las escenas de besos requieren una cierta entrega, una vulnerabilidad. Y Kerem, conocido por su capacidad para transmitir emociones de forma auténtica, seguramente puso todo de sí para que esa escena fuera memorable. Se dice que cuando hay verdadera conexión entre dos actores, el beso se siente diferente, más real. Y la reacción de los fans a esas escenas, la forma en que se emocionaron, nos dice mucho sobre la magia que lograron crear. Ahora, si nos aventuramos a hablar del posible primer beso fuera de la pantalla, en el ámbito de lo personal, es donde la especulación se vuelve aún más jugosa. Si bien ninguno de los dos ha dado
Do detalles explícitos sobre el momento exacto de su primer beso privado, sus interacciones posteriores y la forma en que se consolidó su relación sugieren que fue un paso natural y emocionante. Imaginen el ambiente, después de tantas horas de rodaje, de risas, de compartir experiencias, la línea entre la ficción y la realidad debió haberse difuminado de manera muy especial. Kerem, al ser un actor conocido por su espontaneidad y su forma de expresar sus sentimientos, seguramente sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Cuando dos personas se sienten atraídas y han desarrollado una conexión profunda, el primer beso es un momento de valentía, de dar ese paso adelante. Probablemente sintió mariposas en el estómago, esa sensación de ahora o nunca. Y la respuesta de Ande debió haber sido crucial. La reciprocidad es clave en estos momentos. Si él sintió esa chispa, y ella la sintió también, el beso habría sido simplemente la confirmación de algo que ya estaba creciendo entre ellos. Podemos inferir, basándonos en la forma en que se han mostrado juntos, en la ternura que irradia cuando están uno al lado del otro, que ese primer beso, ya fuera en la ficción o en la realidad, debió haber sido un momento de pura emoción y conexión. Kerem, al ser alguien que valora mucho las relaciones y la autenticidad, seguramente buscó un momento genuino, un instante donde pudiera expresar lo que sentía sin reservas. Piensen en la complejidad de las emociones en un set de filmación. Hay cámaras, hay equipo técnico, hay directores y aún así, cuando la química es real, esos elementos externos se desvanecen y solo quedan dos personas conectadas en ese momento. Para Kerem, es muy posible que el primer beso con Ande en Senkalkam no solo haya sido un hito para la historia de Serkan y Eda, sino también un momento personal significativo. Quizás fue el instante en que se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos. En retrospectiva, su relación se convirtió en una de las más seguidas y admiradas. Las fotos de sus vacaciones, sus apariciones públicas, sus tiernos mensajes en redes sociales, todo apuntaba a un amor genuino y apasionado. Y esos primeros momentos, esos primeros besos, son los cimientos de esas grandes historias de amor. Además, ambos han compartido en entrevistas cómo la pandemia y el encierro que conllevó la grabación de la serie también intensificaron su conexión. El hecho de pasar tanto tiempo juntos, creando algo en un ambiente tan aislado y protegido, debió haber fortalecido sus lazos de una manera muy particular. Es posible que ese primer beso haya sido el preludio de un vínculo mucho más profundo, un momento que marcó el inicio de una relación que muchos esperábamos ver florecer. Cuando un actor es capaz de proyectar una conexión tan fuerte en pantalla, es porque hay algo real detrás. Y en el caso de Kerem y Ande, algo real se hizo evidente para todos. Así que, volviendo a la pregunta, ¿qué sintió Kerem Bürsin en ese primer beso con Hande Erçel? Yo me atrevería a decir que sintió una mezcla de nerviosismo, excitación, una profunda conexión y la confirmación de algo que ya estaba latiendo en su corazón. Sintió la magia de un momento que trascendió la actuación y se convirtió en el principio de una historia de amor que inspiró a millones. La belleza de estas historias de celebridades es que, aunque no tengamos todos los detalles íntimos, podemos percibir la autenticidad a través de sus acciones, sus miradas y la forma en que se expresan. Y en el caso de Kerem y Hande, esa autenticidad ha sido un regalo para sus seguidores. Han compartido su alegría, sus momentos especiales, y nos han permitido ser parte de su viaje. Para concluir, podríamos decir que el primer beso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ya sea en la ficción o en la vida real, fue un instante cargado de electricidad, de emociones profundas y de la confirmación de una conexión que cautivó a millones. Kerem, un actor conocido por su entrega y su pasión, seguramente sintió la intensidad de ese momento, la dulzura de la reciprocidad y la emoción de dar un paso adelante en una relación que prometía ser especial. Y esa chispa, ese primer beso, fue solo el comienzo de una historia que muchos de nosotros seguimos con gran cariño. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo lleno de romance y especulación sobre uno de los momentos más esperados en el mundo del entretenimiento turco. Hemos desglosado, analizado y compartido nuestras impresiones sobre lo que pudo haber sentido Kerem Bürsin en ese primer beso con Hande Erçel. Hemos recordado la increíble química que compartieron en Senkalkam, y cómo esa conexión traspasó la pantalla para convertirse en una historia de amor real. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de los sentimientos y las emociones de esta querida pareja. Han sido unos minutos intensos, ¿verdad? Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su escena de beso fab? ¿Ahorita de Senkalkam?
¿Creen que el primer beso en la serie fue el que selló su amor en la vida real? Dejen sus comentarios abajo, me fascina leer sus opiniones y sus teorías. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha traído buenos recuerdos o simplemente les ha parecido interesante, no duden en darle a ese botón de me gusta. Si creen que a algún amigo o amiga le gustaría ver esto, no olviden compartirlo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y, quién sabe, tal vez más secretos de Hollywood y el mundo del espectáculo. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan sonriendo.